Gloria a Jesucristo, aleluya. Amados, Dios les bendiga a todos. ¿Están enojados? Dios les bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. A Dios sea la gloria, aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, los hermanos, amigos que nos visitan, que vienen por primera o segunda vez, les damos una cordial bienvenida a la casa de Dios. Y saludo a todos esos hermanos y amigos que también están participando del culto desde sus hogares. Donde quiera que se encuentren, deseamos que Dios les bendiga mucho. Voy a invitarles, amados, a que puestos en pie, abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. Aleluya. Recuerde que hoy estamos celebrando nuestro culto misionero. Aleluya. San Mateo, capítulo 24, vamos a tomar el versículo 14. Dice el Señor Jesucristo lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor, exaltamos tu grandeza. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Eres el único digno de ser exaltado, el único digno de ser glorificado. Te damos alabanza y adoración, y también te damos gracias, porque si aún estamos en pie, Señor, no es por otra cosa que por tu bendita y santa misericordia. Gracias por tu pueblo, Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, por todos los que están participando del culto desde sus hogares. Gracias por tu palabra bendita, Señor. Háblanos en esta hora, Dios mío. A través de tu palabra, despierta nuestros corazones el anhelo, el deseo de servirte. Danos amor por tu bendita obra. Danos amor por las almas perdidas. Capacítanos. Sigue llenándonos de tu gracia. Sigue llenándonos con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido, como también te suplico, que me des la gracia, la sabiduría y la unción suficientes para predicar tu palabra. Señor, pon en mis labios el mensaje que consideres necesario para exhortar a tu pueblo, para despertar en cada uno de nosotros, tus hijos, el anhelo por el servicio dentro de tu bendita obra. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos la honra, la gloria y el reconocimiento, porque solo a ti pertenecen en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Cristo vive para siempre. Hoy el Evangelio se está predicando y el fin se sigue acercando. Es el tema que Dios me ha regalado para compartirles en esta preciosa tarde. Hoy el Evangelio se está predicando y el fin se sigue acercando. Hace casi 2000 años, esta frase que expresó el Señor Jesucristo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Hace casi 2000 años era apenas un proyecto, era apenas una profecía, porque el Señor Jesucristo vino y predicó el evangelio en el territorio de Israel. Él no salió a predicar a otras naciones. Se cumplió lo que dijo el apóstol Juan: a lo suyo vino a su pueblo, al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Y él hubiera podido
también hacer mucho más de lo que hizo el apóstol Pablo, viajar por el mundo, pero él sabía que con el trabajo que hizo de capacitar a un grupo de hombres y mujeres y luego comisionarlos, hermano, el Espíritu Santo haría el resto. Entonces, hace, repito, un poco menos de 2000 años, esto era un proyecto. El Señor dijo, y será. Mire que en ese momento era una profecía. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Tal vez quienes le escucharon, porque muchos le escucharon, entre ellos sus discípulos, y seguramente otros discípulos no tan cercanos. Recuerde que siempre alrededor de el Señor había una multitud de personas. Tal vez algunos pensaron, pareciera que está loco. Hasta ese entonces el mundo entero no era conocido siquiera. No se sabía de la existencia de América, ni de Oceanía. Prácticamente el mundo en ese entonces se limitaba a Europa, parte de Asia y África. El resto del mundo era desconocido todavía. Entonces, pudo haber alguien que se preguntara, ¿y cómo? ¿Cómo dice él que va a ser predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones? Aquí mismo en San Mateo, en el capítulo 28, usted ve que él les dice, les da la gran comisión y les dice, id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor comisionó a sus discípulos para que fueran a predicar a todas las naciones. 11 discípulos. Él tomó un grupo de 12, pero como sabemos la historia de Judas terminó en desgracia, quedaron 11. Y él les dice que vayan por todo el mundo, pero no les dijo con qué, porque viajar por el mundo demanda recursos, ¿o no? Claro. Es más, se necesita otro tipo de cosas, como por ejemplo manejar al menos un segundo idioma. Y estos 11 discípulos no manejaban otro idioma diferente al hebreo. De pronto entenderían un poco de griego, pero su lengua materna era el hebreo. Eran pobres. Ninguno de los discípulos del Señor Jesucristo era rico. Todos eran personas pobres. Y el Señor los llamó, los capacitó y los envió. Humanamente hablando, sin recursos. Y apenas 11. Entonces cualquiera podría preguntarse, pero ¿cómo se va a lograr la evangelización del mundo con 11 personas? 11. Quienes hicieron parte de la fundación de esta obra del movimiento misionero mundial acá en Colombia, que no comenzó en Bogotá, ni en Medellín, ni en Bucaramanga, comenzó por allá en un pueblito de Santander llamado El Socorro, en el patio de una casa. Mire, amado hermano, cuando alguien simplemente le cree a Dios y cree que Dios puede hacer lo demás, que nosotros hacemos lo que humanamente podamos hacer y Dios hace el resto. Y
hermano, imagínese. Por ejemplo, esta cantidad de personas que hay acá, hace 50 años, en una convención, no había esta cantidad de gente. En una convención. Pero mire cómo en el tiempo Dios comienza a hacer cosas. Y Dios comienza a entregar recursos, a capacitar, a entregar talentos, ministerios, gente dispuesta a hacer su bendita obra. ¿Qué hicieron los discípulos? Disponerse, obedecer. Porque obviamente en este camino la obediencia a Dios es fundamental, amado hermano. Mire, Él los comisionó, pero al mismo tiempo les probó la obediencia. Y les dijo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. En otras palabras les dijo, no vayan a salir todavía, no vayan a comprar tiquetes todavía, esperen, quédense en Jerusalén. Mire, hermano, lo que es la fe. Hasta que reciban la promesa del Padre. Hasta ese entonces, a pesar de que ellos eran judíos, hermano, eso no estaba, no hacía parte de la ley. Amén. Y Él les dice, ustedes van a ser investidos de poder, yo los voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego, pero tienen que quedarse en la ciudad de Jerusalén. No podía ser en Betania, no podía ser en otro lugar, en Jerusalén. Y allí se quedan. Se cree, cuando Pablo dice que el Señor Jesucristo apareció resucitado a más de 500 hermanos a la vez, se cree que esos 500 comenzaron juntos a clamar por el derramamiento del Espíritu Santo, pero fueron emigrando, algunos se fueron yendo, se cansaron de esperar, no creyeron, pero 120 se quedaron. 120 creyeron. Mire que no es de todo la fe, dice la palabra. No todo el mundo está dispuesto a esperar en Dios. No todo el mundo está dispuesto a comenzar un proyecto de cero, porque no cree que Dios en el tiempo pueda llegar a hacer algo. Amén. Hay que tener la fe, hay que tener la paciencia y la convicción de que es Dios el que va a estar ahí en ese proyecto. Lo cierto es que dice Lucas que cuando llegó el día de Pentecostés, Pentecostés es una fiesta que celebran los judíos. Había 120 hermanos, incluyendo a los 11 apóstoles. Había 109 personas más. Mire, ya Dios había añadido al grupo. Ya no eran 11, ya eran 120. Amén. Entonces mire cómo el Señor va entregando recursos. Tal vez al principio se preguntarían entre ellos, y nosotros 11, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando estaba el Señor, muy bueno, porque es que Él era el que levantaba muertos, paralíticos, daba vista a los ciegos, pero nosotros 11, ¿qué vamos a hacer? Pero hermano, todo cambió cuando llegó el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre esas 120 personas. Fue un fenómeno tan impresionante, hermano, que la casa se estremeció. Toda la gente, hermano, de alrededor, de los barrios de alrededor, sintieron que algo pasó en ese lugar. La gente acudió a ese aposento donde ellos estaban, les oían hablar en otras lenguas, muchas de esas lenguas inteligibles para algunos de ellos, que eran de Chipre, de Cirene, de Antioquía, de Europa, de África, etcétera, y les oían hablar en sus propias lenguas. Amén. Me explico. Por ejemplo, que un judío
estuviera viviendo en Rusia. Vino a Jerusalén a celebrar la fiesta. Claro, en Jerusalén nadie habla ruso, pero el que está en Rusia ya entiende el ruso y quizá ha aprendido la lengua, pero ahora viene aquí y encuentra una persona danzando en el espíritu y alabando a Dios en ruso, otros en alemán, otros en francés, otros en mandarín. Y claro, hermano, ellos estaban aterrados, eran judíos que habían venido de diferentes lugares del mundo a adorar a Dios. Y allí, hermano, el Señor trató con estas personas, derramó de su Santo Espíritu. ¿Y cuántos de esos que habían ahí? Recuerde que ese día se convierte en 3,000. ¿Cuántos de esos que habían ahí, que habían venido a Jerusalén a adorar a Dios, se convertirían? Y luego viajaron a sus países de residencia. Entonces mire cómo Dios va, hermano, aparejando todo. Dios va poniendo cada ficha en su lugar. Dios va abriendo una puerta aquí, una puerta allá, para que el evangelio sea predicado. Maravilloso el Señor, aleluya. El Señor que los comisionó sabía cómo iba a capacitarlos, sabía qué recursos ellos iban a necesitar. Usted ve a Saulo de Tarso, que se convierte a Cristo, tampoco era una persona pudiente. El Nuevo Testamento no dice que Saulo de Tarso haya sido una persona económicamente pudiente. De hecho, era fabricante de tiendas, es decir, era un artesano, era alguien que se ganaba el pan fabricando tiendas. En ese tiempo era muy común las tiendas de campaña, y Saulo aprendió ese oficio. Entonces no era un hombre rico, y Saulo viajó por todo el mundo conocido en aquel entonces. ¿Qué significa eso? Que Dios le iba entregando recursos para viajar, para hacer la obra, para establecer nuevas iglesias. Aleluya. Y lo que yo quiero resaltar, amados hermanos, es como, a pesar de que el proyecto llamado Iglesia de Jesucristo comenzó hace poco menos de 2000 años en Israel, con 11 hombres sin letras. Desde el punto de vista de la época, desde el punto de vista teológico, ellos no eran personas capacitadas. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, se da cuenta de que los del Sanedrín, que eran los sacerdotes, que eran los escribas, que eran los fariseos, era gente preparada y sabían que Pedro, Juan y sus compañeros eran hombres del vulgo, no eran capacitados, pero les oían hablar con tal denuedo que decían: pero esta gente, ¿por qué habla así? Ellos no son capacitados, ellos no tienen una formación teológica. En el primer siglo había 2 escuelas teológicas en Israel: la escuela de Gilel y la escuela de Gamaliel. Pablo dice que él fue capacitado y formado a los pies de Gamaliel, es decir, en la escuela de ese gran hombre que era muy respetado en ese tiempo, un erudito de la palabra, Gamaliel. Pablo sí tenía esa formación teológica que no tuvo Pedro, que no tuvo Juan, que no tuvieron los apóstoles, pero eso no fue un impedimento para que el Señor usara a los apóstoles. Amén. Que usted y yo no hayamos tenido una formación universitaria, etcétera, no significa que Dios en su gracia y misericordia no pueda usar nuestras vidas para ganar a otros para Cristo. Amén. De hecho, hermano, no es requisito para ingresar al ministerio ser profesional, no es requisito. Si alguien llega a la obra como profesional, pues bienvenido.
Pero la mayoría de los obreros en esta obra no somos profesionales. No somos profesionales. Es más, muchos de nosotros comenzamos a predicar la palabra cuando no éramos siquiera bachilleres. En otros concilios no se permite eso. En otros concilios se exigen que el predicador sea un profesional en teología para poder ejercer un ministerio. Sin embargo, esta obra ha conservado ese modelo bíblico donde el requisito fundamental es la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Si es profesional o no, eso es independiente, no es indispensable. Aquí hay obreros profesionales en esta obra, ministros profesionales, pero la verdad es que son escasos, porque más fácil se dispone en las manos de Dios uno que no es profesional. A veces el profesional está más enfrascado en sus proyectos, etcétera. Pero uno que llega hasta sin el bachillerato dice: no, yo le voy a servir a Dios, y se pone en las manos del Señor y Dios hace el resto. Amén. Por eso usted encuentra en esta obra, hermano, obreros, hermano, que literalmente son campesinos. Y mire, el Señor no tiene problema si usted es campesino, si usted ha sido vendedor ambulante, si es un obrero de construcción. El Señor no tiene problema. Ahí sí se puede, hermano, aplicar. Dios mira hacia el corazón. Dios no mira a usted qué profesión tiene, si tiene propiedades, si es del estrato, menos el estrato a Dios, al Señor tampoco le importa. Usted mira el estrato de los discípulos, hermano, y la mayoría era de estrato 1, eran obreros. Uno de ellos era hasta guerrillero, hermano, Simón el Celote. Los celotes eran un grupo revolucionario en Israel. Amén. Y sin embargo el Señor salvó a Simón. Por eso se hace la diferencia entre Simón Pedro y Simón el Celote, porque el celote era un revolucionario, hacía parte de un grupo sí, se puede hablar así, de una guerrilla que luchaba en contra del Imperio Romano. Y sin embargo el Señor salvó a este hombre llamado Simón y lo transformó. Salvó a uno llamado Tomás, no de mucha fe. El Señor sabe tratar, hermano, nuestros defectos, nuestras debilidades. Salvó a uno llamado Pedro, hermano, que Pedro era de un carácter fuerte, hermano, incluso agresivo. Ya llevaba 3 años y medio andando con el Señor, y sin embargo, hermano, en el momento en que vinieron a capturar al Señor Jesucristo, Pedro sacó la espada. Todavía tenía ese espíritu, hermano, belicista. Y entonces hermano, le cortó la oreja a Malco. Mire que a veces nos aterramos, hermano, pero ¿por qué si en la iglesia, hermano, mire, hay hermanos así, de aquellos allá? Hermano, vaya, estudie. Eso lo dice, es el que no conoce la palabra, el que no ha estudiado los evangelios. Hermano, pero en la iglesia, sí, en la iglesia. Entre a la congregación que pastoreaba el Señor Jesucristo. Pastoreó a 12, uno de ellos lo vendió, uno de ellos lo traicionó, y el resto, pues la Biblia no me dice, hermano, pero el resto le sacó cana al Señor Jesucristo, porque literalmente hablando le dieron guerra al Señor. Usted lo ve al Señor todo el tiempo luchando con ellos, enseñándoles, controlándolos. Había entre ellos actitudes egoístas, peleaban entre ellos. Y el Señor no les dijo, ustedes no sirven. No, los va a formar, les va a enseñar. Amén. Si alguien en algún momento llega a decirle a usted, porque puede pasar,
usted no sirve. De esos hermanos especiales que hay en las iglesias que le prestan la lengua al diablo, hay quienes lo hacen. Y uno tiene que tener la madurez suficiente, amado hermano, para no dejarse afectar por lo que otros le digan. Hay gente que le dice a usted cosas, y hermano, gente de la iglesia, que le dice a usted, hermano, cosas que literalmente, hermano, la intención es como aplastarlo, acabarlo. Usted no sirve. Pues no le serviré a esa persona, pero al Señor sí le servimos. Usted no puede limitar a Dios, amado hermano, porque a veces nosotros mismos limitamos a Dios. Hermano, es que yo no sirvo. Sí, usted y yo sin la gracia de Dios no servimos, sin la gracia de Dios no servimos para nada. Pero un hombre, una mujer en las manos de Dios, que se deje formar por el Señor, porque obviamente hay que dejarse formar y hay que dejarse corregir. Y hay que dejar y permitir que el Señor nos pase por los procesos que Él nos quiera pasar. Entre ellos, el proceso del tiempo, de esperar, pero al mismo tiempo estar sirviendo al Señor, mantenerse fiel. Y diciéndole, Señor, mi vida es tuya. Haz con mi vida lo que tú quieras, lo que a ti te plazca. Y está ahí, como un buen discípulo del Señor, dejándose enseñar, dejándose formar, dejándose corregir y esperando en Dios. Llega el momento, amado hermano, porque es que, hermano, mire, una de las características de la iglesia de Cristo es que ella es dinámica. La iglesia es un organismo vivo, siempre está en movimiento, siempre está en acción. Amén. La iglesia es un organismo vivo. De hecho, Pedro dice que nosotros somos piedras vivas. Vivas. Un creyente muerto no sirve. Y hay creyentes en las iglesias que están muertos. Perdieron la vida de Dios. Y ese es uno de los peores errores que un creyente puede cometer: perder la vida del Espíritu. Recuerde lo que el Señor le dice a una de las iglesias del Apocalipsis: yo conozco tus obras, porque el Señor conoce todo de nosotros. Y le dijo el Señor: sé que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Hay gente que dice yo soy cristiano, pero el Señor dice está muerto. Tiene nombre de que vive, tiene nombre de cristiano y tiene apellido de evangélico, pero está muerto. Y muertos no le servimos al Señor, amado hermano. Al Señor usted y yo le servimos vivos, espiritualmente hablando, vivos. Amén. Por eso el creyente debe procurar mantener la vida espiritual, mantenerse vivo. Hermano, la vida espiritual se puede perder, la vida espiritual se puede apagar. Viene a veces el desánimo, viene la incredulidad, viene la impaciencia. Es que el Señor no va a hacer nada conmigo. ¿Quién le dijo a usted que el Señor no va a hacer nada con su vida? Esa voz le llegó, pero del enemigo. Hermano, yo no voy a volver a hacer nada, yo no voy a volver a servir. ¿Quién pierde, usted o el Señor? El Señor no pierde, porque el Señor siempre tiene recursos. Si usted no le quiere servir al Señor, habrá otro que le diga, habrá otro que en un rinconcito está por allá, tartamudea cuando lee la Biblia, es tímido, no sabe expresarse, pero por allá en un rinconcito está de rodillas diciéndole: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero servirte, Señor, haz algo con mi vida, Señor, aquí estoy.
cuenta conmigo. Y comienza Dios a formarlo, comienza Dios a capacitarlo, porque, hermano, la iglesia de Cristo no se detiene. Esta profecía que hoy está en pleno cumplimiento, porque esta profecía es de esas profecías, hermano, que en el tiempo se están cumpliendo continuamente, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Hoy se está predicando el evangelio en todo el mundo. En todo el mundo, hermano, en Asia, en África, en Oceanía, en Europa, en América, en las tribus indígenas. Se está predicando el evangelio. Y note que siempre, hermano, Dios va levantando nuevos obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, porque los pastores no viven o no vivimos para siempre. Usted se pone a estudiar la historia y la historia nos habla de grandes predicadores, como un Charles Spurgeon, por ejemplo, pero ya no está. Y el hecho de que él no esté no significa que la iglesia se haya acabado. La obra de Dios ha seguido avanzando. Amén. Otros van enfermando, otros van envejeciendo. Entonces, continuamente, hermano, el propósito de Dios es ir levantando nuevos obreros, hombres y mujeres que quieran servir, que estén dispuestos a comenzar de abajo, de cero, que es lo que muchos no quieren. Hay quienes desean que de una vez los gradúen. Hermano, y aquí el que gradúa es el Señor. El que va promocionando es el Señor. Pero miren, los apóstoles llegaron a ser los grandes apóstoles de Jesucristo. Pero ¿cómo empezaron? Acompañaban al Señor a evangelizar. El Señor iba a predicar y ellos lo acompañaban. Y a medida que iba avanzando con ellos, les iba enseñando, iban aprendiendo. 3 años y medio, hermano, podríamos decir, ellos hicieron instituto. Pero fue práctico. Mire que a la luz de la palabra, hermano, Dios no forma en universidades, Dios forma en la calle. Dios forma en los caminos. Dios forma en las plazas. Amén. El Señor no los metió 3 años y medio a una universidad. No. Él los tiró a la calle. Y a veces, hermano, los mandaba solos. Vayan y prediquen la palabra. Y echen fuera demonios. Y oren por los enfermos. Y él no iba, los mandaba. Un día envió a 70. Y dice, vinieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire que cuando usted predica en el nombre de Jesucristo la palabra, algo puede pasar, amado hermano. Algo puede y algo debe pasar. Te necesitas un hombre, una mujer que le crea al Señor, que no mire sus limitaciones, sino que crea que si Dios lo llamó a este servicio, algo puede hacer Dios con su vida. Al nombre de Cristo. Y el Señor los mandaba a predicar. Y mire, 70, no todos fueron apóstoles, pero le sirvieron al Señor. Y Él los comisionó y les dijo, vayan y echen fuera demonios. Endemoniados siempre ha habido, hermano, siempre. Eso no es de ahora. Yo no sé por qué hay quienes en medio del pueblo cristiano se escandalizan, hermano, pero es que, ¿por qué hablan tanto de los demonios? Pues yo voy a la Biblia y encuentro demonios. Es más, donde haya un hombre, una mujer que vaya en el nombre de Jesucristo, hermano, allí se van a alborotar los demonios. Y no tenemos que andar a ver que aparezcan, ¿dónde están? No, no hay que hacer eso.
Pero el hecho de que se pare un hermano, una hermana sencillo a predicar la palabra de Dios, alguien que ha estado en el secreto, que se ha humillado, que le ha pedido al Señor: dame gracia para predicar tu palabra, dame unción para predicar tu palabra, salva las almas. Hermano, los demonios inmediatamente se sienten amenazados. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo: ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata. Primero hay que atar al hombre fuerte. Amén. Y en cada lugar, en cada región, en cada pueblo, en cada barrio, hay un hombre fuerte. Hay hombres fuertes, hermano. Hermano líder, allá donde usted está trabajando, hay un hombre fuerte. Y bíblicamente, yo le hablo esto por la palabra, su deber es atarlo en el nombre de Jesucristo y comenzar a arrebatarle almas, porque Él no las va a soltar por las buenas. Eso no es que porque 4 evangélicos entraron por un barrio los demonios van a salir huyendo. No, hermano, no. Ellos se oponen. Ellos se oponen a la predicación del evangelio. Cuando Pablo llegó a Filipos con sus compañeros, con Silas, con Timoteo, con Lucas, hermano, se levantó el diablo. Entonces, ¿se oponen los demonios o no? Yo encuentro eso en la Biblia. Al Señor Jesucristo se le levantaban, solo que con Él obviamente ellos, es que ellos saben, hermano. Al Señor Jesucristo, hermano, simplemente llegaban y se le postraban porque no tenían más de otra. Es su creador. A Él se le tienen que postrar. Y lo reconocían y le decían: yo sé quién eres tú, el Hijo de Dios, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben que van para el lugar de tormentos. Y el cristiano está llamado, hermano, a hacerle la guerra al diablo en el nombre de Jesucristo, a atar al diablo, a los demonios, a los brujos, a los hechiceros, amado hermano. Que es que en ese barrio hay un brujo, entonces somos nosotros los que no podemos entrar al barrio. Que se vaya el maleado brujo. Pero ¿de quién depende eso? Del cristiano, del líder. No, hermano, no nos metamos por ahí, que porque en esa cuadra hay un brujo. Ay, hermano, vaya a vender obleas más bien entonces. Sí, porque hermano, ¿dónde no vamos a encontrar brujos? ¿Dónde no vamos a encontrar satanistas, hechiceros? Al nombre de Cristo. Hermano, eso es así y ha sido así siempre. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en estos sectores, hermano, encontramos oposición demoníaca. Había satanistas por todos estos sectores. Entonces la iglesia no se hubiera podido plantar en este lugar porque había satanistas. Y los veía usted vestidos de negro, hermano, desfilaban para arriba y para abajo. Y por ahí llegué a escuchar que hacían ritos y todo contra la iglesia. Aquí está la iglesia. Y muchos de ellos yo no sé por qué, pero yo no los volví a ver. No sé por qué, pero no los volví a ver. Y vivían en el sector. Y no los volví a ver. No sé qué pasó con ellos, pero Dios sabe qué pasaría con ellos. No los volvimos a ver. Y cuando llegamos a predicar la palabra, aquí estaban en este sector. Amén. Entonces, hermano, nosotros no podemos ser mediocres. Ay, hermano, no, es que, hermano, hay satanistas, seamos prudentes. No, con el diablo no se puede ser prudente, hermano. Con el diablo hay que ser osados, atrevidos. Porque él es atrevido y usted lo sabe. Él es atrevido, se atrevió, hermano, a tentar al propio Señor Jesucristo. Y lo atacó varias veces. Recuerde que cuando terminó el ataque del diablo al Señor Jesucristo en el desierto, uno de los evangelistas dice: y después de esto le dejó por un poco de tiempo, no definitivamente,
Pero el Señor, bueno, obviamente Él es Dios. Pero usted y yo, sí le creemos al Señor. Por eso, hermano, yo se lo digo a manera de consejo. Nosotros en nuestras oraciones debemos reprender la obra de las tinieblas y debemos derribar altares de las tinieblas que se levantan en contra de la iglesia de Cristo. Yo no sé si el nombre suyo esté puesto por ahí en un altar del diablo. Mi nombre y el nombre de mi familia seguramente muchas veces han sido puestos en altares satánicos. Pero yo continuamente derribo altares del diablo en el nombre de Jesucristo, hermano. Y no he dejado de reprender a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas. Los sigo reprendiendo, hermano. Y al diablo y a sus demonios. Porque si no lo hacemos, hermano, entonces ellos vienen y nos aplastan a nosotros. Entonces, donde quiera que iba un hombre de Dios, ejemplo Pablo, a predicar la palabra, allí encontraba oposición demoníaca. Y miren, en Filipos se levantó esta muchacha endemoniada. ¿Y cuál era el propósito de Satanás? Sacarlos derrotados de esa ciudad. Pues el que salió derrotado fue el diablo, hermano. En Filipos se estableció una preciosa iglesia. Usted lee la carta a los filipenses y la carta a los filipenses habla del nivel espiritual de la iglesia de Filipos. Era una de las iglesias, hermano, más preciosas que Pablo pudo haber establecido. Sé que a la iglesia de Corinto Pablo le tiene que estar corrigiendo y reprendiendo y atajando problemas de inmoralidad, problemas de rebeldía, de divisiones, de murmuraciones. A la iglesia de Filipos no, hermano. ¿Sí ven? Es decir, allí, hermano, a pesar de esa oposición tan terrible que hubo de parte de las tinieblas, pero el Señor les permitió establecer una preciosa iglesia. Pero eso ¿de quién depende? Primero de Dios, segundo del hombre, de la mujer que vaya a ese sector. Si le cree a Dios. Mira, amado líder, yo le digo una cosa. Usted debería tener la convicción de que en el sector donde está trabajando, Dios puede levantar a través de su vida un campo blanco y después una iglesia. Él lo puede hacer. Usted es el que no puede perder la fe. Usted es el que no puede perder la visión. Y si es que todavía no tiene visión, pues pídale al Señor que le dé visión. Señor, dame visión. Dame gracia. Dame poder. Capacítame. Bendice este grupo de evangelismo. Ábrenos puertas para la predicación de tu palabra. Al nombre de Cristo. No se ha cerrado, amado hermano. El libro de la iglesia no se ha cerrado. Esta profecía sigue en desarrollo. Y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y después de eso vendrá el fin. Entonces, hermano, cuando usted estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, ahí está lo que es la historia de la iglesia primitiva. Cómo se formó la iglesia. Hermano, Hechos de los Apóstoles es un modelo para la iglesia a través de los tiempos. ¿Cómo se forma la iglesia? Primero de rodillas. Usted ve a los discípulos y a los 120 de rodillas, esperando el bautismo en el Espíritu Santo, esperando la investidura de poder. Luego, hermano, salen a predicar el evangelio. Luego Dios permite situaciones que hermano, lo llevan a cruzar fronteras, porque hasta que el Señor Jesucristo se fue para el cielo, el evangelio se había predicado solo en Israel. Hermano, la iglesia primitiva estaba feliz en Jerusalén, ya eran miles. Pedro en 2 predicaciones ganó 8,000. Uno tiene que imaginarse a esa gente muy contenta, hermano, qué bendición.
Por donde quiera, hermanos, de de la iglesia, hermano, esto está lleno de evangélicos. Entonces el Señor permite la situación de Esteban, y ese día se desató una persecución contra la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Hubo casualidad? No hubo casualidad. Dios lo permitió. Porque eso hizo, hermano, que los hermanos empezaran a cruzar fronteras, comenzaran a salir de Israel. Unos llegaron a Samaria, otros llegaron a Chipre, otros llegaron a Antioquía de Siria, hermanos, llegaron hasta Siria. Siria, que históricamente siempre fue enemigo y ha sido enemigo del pueblo de Israel. Y Siria es un país anticristiano. Y en Siria, hermanos, se levantó una de las iglesias más hermosas, una de las congregaciones más preciosas de la iglesia primitiva. De hecho, Damasco fue una plataforma, Antioquía de Siria fue una plataforma misionera en el primer siglo. Cada uno de los viajes misioneros de Pablo comenzaba en Antioquía de Siria. Entonces mire cómo el Señor, hermano, va abriendo puertas, va propiciando situaciones, va levantando gente. Usted estudia el Nuevo Testamento y sí, la Biblia nos habla de 11 discípulos del Señor, pero luego comienzan a aparecer otras figuras. Luego comienza a aparecer un Bernabé, que no estaba entre los discípulos del Señor. Luego comienza a aparecer un Saulo de Tarso, que si estuviera aquí Saulo de Tarso, ya le hubiéramos dicho a todos los higueres, con eso, pilas. Si nos descuidamos, ese nos apedrea a nosotros. Amén. Lea Hechos de los Apóstoles y verá, cuando Saulo llegó a Jerusalén, los hermanos no lo recibían, no lo saludaban siquiera, le corrían. Tuvo Dios que usar a Bernabé para que pudieran introducir a Saulo donde los apóstoles. Y Bernabé dio testimonio y les dijo: no, tranquilos, hermanos, él ya se convirtió al Señor. Él tuvo un encuentro con el Señor cuando iba rumbo a Damasco. Hermano, Dios le dio la gracia a Bernabé. Detrás del ministerio de Saulo de Tarso, hermano, está Bernabé. Admiramos el ministerio de Pablo, pero pocas veces miramos a su mentor. Nadie se forma solo en este camino. Dios siempre usa a alguien para formarnos a nosotros. Detrás del ministerio de Pablo hubo un mentor llamado Bernabé. La iglesia primitiva no creía en Bernabé. ¿Quién en Saulo? ¿Quién creyó en Saulo? Bernabé. Primero el Señor, pero después del Señor, Bernabé. Humanamente hablando, yo veo a Pablo, a Saulo de Tarso, por allá arrinconado. ¿Te recuerda? Él se convierte en Damasco, está allí unos días, pero lo iban a matar. Él se va por allá para Arabia, está 3 años por allá, regresa a Damasco, el ambiente no era muy favorable para él y se vuelve para su ciudad natal, para Tarso. Allá en Tarso, uno puede imaginarse, porque Saulo era tan humano como nosotros, tal vez Saulo por allá un poco arrinconado, como desorientado, quizá orando: Señor, ayúdame a serte fiel, porque tu iglesia no me quiere a mí. Hermano, imagínese las luchas de Saulo. Señor, tu pueblo no me quiere a mí. Yo he intentado entrar a las iglesias y no me quieren, no me reciben. Pero Hechos capítulo 11 nos narra, hermano, el momento en que los que fueron esparcidos a causa de la persecución que hubo en Jerusalén con motivo de Esteban, llegaron a Antioquía de Siria y comenzaron a predicar la palabra. Y dice: y gran multitud se convirtió al Señor. Cuando llegó a los apóstoles en Jerusalén la noticia de que en Antioquía de Siria había una multitud de gente convertida a Cristo, mandaron a Bernabé: vaya, hermano Bernabé, a ver cómo están las cosas allá. Dice que cuando Bernabé llegó, se regocijó, hermano, al ver esa multitud de gente feliz, alabando a Dios, dando testimonio de que habían nacido de nuevo.
Y yo me imagino a Bernabé orando al Señor diciéndole: Señor, este trabajo no soy capaz de hacerlo yo. Hermano, había que discipular toda esa gente, había que doctrinarla, había que consolidarla. Y Bernabé orando: Señor, este trabajo no soy capaz de hacerlo yo solo. Y el Señor le puso en su corazón: ve a Tarso y busca a Saulo. Mire que Dios siempre va a usar a alguien, amado hermano, para proyectarlo a usted, para impulsarlo. Llegó a ser el gran apóstol Pablo, pero detrás de él hubo alguien que lo apoyó, que le dijo: hermano, usted puede, eche para adelante, que le dio la oportunidad. Bernabé fue a Tarso, era una ciudad, lo buscó hasta que lo encontró y le dijo: hermano, lo necesito en Antioquía, vámonos para Antioquía. Hermano, en Dios no hay casualidades. Puede que en algún momento usted y yo estemos por allá como arrinconados, como que nadie nos... Hermano, no. Desde que lo importante aquí es que el Señor no quite su mirada de nosotros. Saulo estaba por allá, hermano, en Tarso no había iglesia siquiera. A Saulo lo sostenía las experiencias que había tenido con el Señor ya. Y allí yo me lo imagino en Tarso orando: Señor, ¿qué vas a hacer con mi vida? Tú me dijiste que yo iba a predicar el evangelio. Aquel día cuando el hermano Ananías entró a aquella casa y me puso las manos y me dijo: Señor, que tú me ibas a llevar a predicar la palabra, pero Señor, yo no veo nada. Y los apóstoles no creen en mí, los líderes de tu iglesia no creen en mí. Hasta que un día le tocan la puerta, hermano, a Saulo, y era Bernabé. Y Saulo, con todo y lo que Dios ya le había revelado, hermano, se dejó guiar por Bernabé. Mire que inicialmente, hermano, mire, inicialmente, cuando el Espíritu Santo llama a estos hombres a la obra misionera, el Espíritu Santo dice: llamadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. El orden designa también la autoridad. Llamadme a Bernabé. El líder ahí era Bernabé hasta ese momento. Amén. Y Saulo sale en su primer viaje misionero. Se habla del primer viaje misionero de Pablo, pero realmente el que salió a la cabeza fue Bernabé. Era el líder. Pero en el camino Dios comenzó a usar a Saulo y Bernabé no tuvo envidia. Bernabé no tuvo problema, hermano, es que Dios lo está usando mucho. Bernabé no tuvo ese problema. Amén, Dios lo está usando, amén, gloria a Dios. Y Bernabé era un gran hombre de Dios, pero Dios usaba a Pablo de una manera diferente. Mire, hermano, que Dios a cada uno lo usa de una forma diferente. Uno en esto no puede, hermano, tener celos, envidias, egoísmos, hermano, es que no. Tenga en cuenta que Dios a cada uno lo usa como Él quiere. Y Saulo, que era ese colaborador de Bernabé, llegó a emerger y ser el gran apóstol Pablo. Bernabé siguió predicando la palabra, pero nunca, hermano, se oye hablar de Bernabé como se oye hablar de Pablo. ¿Quién lo hizo así? El Señor. Si Dios quisiera levantar a cualquiera de ustedes, hermano, y algún día convertirse inclusive en mi autoridad, es que Dios lo puede hacer, hermano. Por eso, mire, la importancia de usted y yo aprender a someternos. Saulo se sometió a Bernabé. Luego el Señor invierte las cosas y ahora Bernabé era el que se sometía a Pablo. ¿Sí ve cómo hace Dios? Por eso usted no puede decir: no, hermano, yo a ese hermano no me le someto, porque entonces en su corazón se estaría anidando un sentimiento de rebeldía y eso no le va a ayudar para usted servir. Antes de que emergiera la figura del gran apóstol Pablo, fue un hermano sencillo llamado Saulo de Tarso, que estuvo bajo la autoridad de Bernabé. Para usted y yo poder estar en autoridad, tenemos que aprender a estar bajo autoridad.
Amén. Pero eso, mire el proceso, Dios nos incluye en un grupo de evangelismo y pone al frente de nosotros un líder. Un líder. Y puede que usted sepa más que el líder, pero hay un líder. A usted no debe importarle, si usted sabe más que el líder, hermano, ese no es su problema. Él es el líder, punto. Lo que Dios está haciendo es preparándolo a usted, enseñándole a obedecer. No importa que usted sepa más que su líder. Es más, que a usted lo use más que al líder, eso no importa delante de Dios. Porque ese problema han tenido muchos y se han dañado. Porque ha habido quienes Dios los usa más que al líder, que al pastor. Y los pastores también estamos preparados para eso. A veces Dios levanta en la iglesia, hermano, gente que usa más que el pastor. Le revela cosas que al pastor no le revela. Pueden tener un don de sanidades, de milagros. Eso no significa que esa persona ahora sea superior a su pastor. Ahí Dios le está probando el corazón a esa persona. Gente se ha dañado, hermano, por un detalle como es, gente se ha dañado. Y los hemos visto dañarse. Y se lo comparto es para que usted guarde su corazón. Que Dios a usted por su infinita misericordia lo use más que a su líder. No crea que usted no debe someterse a su líder. No crea que usted no debe respetar a su líder. Al nombre de Cristo. Hace años, muchos años, hermano, eran nuestros comienzos. Y yo tuve que salir a otro, no recuerdo a dónde, delegué a mi esposa que predicara y le dije, ponga a la hermana fulana de tal a dirigir el culto. No, al contrario. Mi esposa iba a dirigir, ¿cierto? Y ella iba a predicar. Y entonces le dije a esta hermana, usted va a predicar y mi esposa va a dirigir. Y esta mujer tuvo la osadía de acercarse a mi esposa y preguntarle, hermana, ¿usted va a dirigir? Mi esposa le dijo, sí. Yo, pero métale fuego a eso. Y si no, dígame, yo dirijo también. Hay gente, hermano, métale fuego a eso. Porque ella tenía, pues según ella, mucho fuego. Y mi esposa muy apagada, entonces ella dijo, pues si ella no prende esto, yo lo prendo. Pues hermano, qué pesar, esa pobre mujer, el diablo la engañó y se la llevó. Nunca más pudo volver a los caminos de Dios. Y posiblemente tenía, espiritualmente hablando, mucho más que mi esposa y este servidor. Pero eso no significa, hermano, que uno no deba reconocer a quien Dios haya puesto. Ahí se han dañado liderazgos y se han dañado ministerios. No, es que hermano, yo sé más que el líder. Él mire cómo predica el líder y mire cómo, hermano, eso no tiene nada que ver. Eso, hermano, delante de Dios no es negociable. Usted y yo simplemente debemos reconocer. Esta es mi autoridad, amén. No hay problema. Yo también tuve dificultades con ese tipo de creyentes. Ustedes recuerdan que yo les he contado. 8 años, hermano, esperando para que el Señor me bautizara. Y fui líder de gente bautizada con el Espíritu Santo. Y tuve problemas con algunos de ellos. Porque a ellos les costaba reconocer que yo era el líder. Y hubo problemas. No que yo me agarrara con ellos, no. Sino que ellos hacían cosas por encima de mi persona. Como diciendo, es que yo que me lo voy a someter a este pobre pelagato, él no es bautizado en el Espíritu Santo y yo sí. Y lo triste es que esas personas hoy ya no están. Y yo no las mandé a sacar. Uno no tiene que mandar a amenazar a nadie ni a sacar a nadie. De esa gente se encarga Dios. Dios nos guarde, amado hermano. Dios puede tener propósitos muy grandes con su vida, amado hermano. Pero usted debe mantenerse
en el lugar y en la posición donde Dios hoy lo tiene. No se dañe. Así usted predique mejor que su líder. Así usted hable en lenguas y su líder no hable en lenguas, eso no es problema suyo. Dios lo puso a él ahí. Al nombre de Cristo. No se deje engañar del diablo, que él es mentiroso. Y él puede venir a decirle, no, usted que la someterá a ese pobre líder que usted tiene. Eso le dice el diablo, pero Dios no dice eso. Ese pobre líder, según usted o según el diablo, que el Señor lo reprenda, Dios lo puso ahí. Amén. Y Dios lo puso ahí para que usted y yo aprendamos a someternos. Para yo poder ejercer autoridad, yo tuve que haber aprendido a estar bajo autoridad. Por eso a nadie se le pone de líder, hermano, venga para acá, usted ya lo bautizaron, se bautizó, sí, venga para acá. ¿Quiere ser líder? No. Primero lo ponemos bajo autoridad de un líder. Aprenda a estar bajo autoridad. Es un principio bíblico, amado hermano. Eso no es que es orgullo, que es una jerarquía. No, hermano, es que es un principio bíblico. Si usted bajo la autoridad de un líder se deja formar, por sencillo que sea su líder, pero usted se deja formar y usted es respetuoso de su líder y usted apoya a su líder, entonces Dios podrá seguir contando con su vida. Pero si usted comienza por ahí a dar cosas contra el aguijón, a luchar contra el líder y atacar a su líder, usted es el que va a desaparecer de la escena, amado hermano. Nosotros, de esa gente que le digo que luchamos con ellos, hermanos, llegaron a levantarnos el pequeño grupito que Dios nos había permitido formar, hermanos, lo levantaron contra nosotros. Hubo alguien de una manera cobarde, traicionera, él no estuvo ahí, pero él sí levantó el grupo y mandó llamar al pastor. Porque yo también estuve 8 años bajo la autoridad de un pastor. Esa persona cizañó al grupo, propició todo y nos mandaron llamar al pastor. Y según el grupito que había ahí, hermano, que se levantó, hermano, nosotros no servíamos para nada, hermano, para nada. Uno después entiende todo eso, hermano. Entre las cosas que Dios permite en este camino y en este proceso es el menosprecio, el menosprecio. Ese día, hermano, a mi esposa y a mí literalmente, o mejor figuradamente, para no exagerar, nos descabezaron. No servíamos para nada. Terminó esa reunión, hermano, yo estaba tan triste que yo le dije al pastor que yo le entregaba, hermano, yo le entrego. Yo que lo voy a predicar a esta gente si para yo no sirvo para nada. Yo ya no me sentía con el deseo y el pastor me dijo, no, siga ahí, siga. Y aquí vamos, hermano, con la ayuda del Señor. Hermano, esto no es por lo que el hombre diga de usted. A usted cualquiera le puede decir, usted no sirve. Eso no lo ha dicho Dios, eso lo dijo fulano de tal. A nosotros también en su momento nos dijeron, usted no sirve para nada. Hubo personas que nos decían, a mí no me gusta como usted predica, hermano, usted no sabe predicar, usted predica muy feo. Y hubo esta persona que le dijo a mi esposa, métale candela a eso. Sí, hermano, hay gente así. Hermano, es que usted no tiene candela, usted no tiene fuego, usted no tiene. Ah, bueno, Dios lo bendiga, muchas gracias por dar flores. Al nombre de Cristo. Cuando a veces uno escucha hermanitos por ahí, hermano, que es que mire, que por ahí están hablando de mí. Mi esposa y yo, hermano, la verdad nos reímos. Porque es que mi esposa y yo hace muchos años, apenas 25 años, ya no deberíamos de estar aquí. Porque es que desde que nosotros nos convertimos, hermano, empezamos a padecer eso, murmuraciones, ataques, calumnias. Hemos sido víctimas de calumnias, hermano, pero calumnias.
Algunas de esas calumnias nos llevaron a pasar por esa amarga experiencia que ustedes, algunos de ustedes también vivieron con nosotros, de que fuimos sacados de la obra. Vamos a investigar el trasfondo de eso. Mi esposa y yo lo conocemos. Yo nunca he hablado públicamente de nombres por ética, pero hubo calumnias detrás de eso. Entonces, no deberíamos de estar aquí. Hermano, es que miren, nos calumniaron, nos hicieron esto, nos traicionaron, hermano, y algunos nos falta por el evangeliquito mimado. Hermano, es que allá por ahí están hablando de mí. Entonces, ¿qué quería usted? Ser la reina de belleza de la iglesia, ser el príncipe de la congregación. Hablaron del Señor Jesucristo, hermano. Murmuraron del Señor Jesucristo. Y nosotros dice que no queremos, hermano, soportar ni siquiera, hermano, por ahí un reproche. Que alguien diga que usted es muy feo, hermano, ya eso lo tiene desanimado. Y dice que no quiere volver a la iglesia, hermano, porque están diciendo que yo soy muy feo, hermano, y eso me desanima. Ay, hermano, por Dios, le aseguro, y mi esposa aquí es testigo, y delante de Dios se lo decimos, hace muchos años, si a eso fuéramos, mi esposa y yo ya no podríamos estar aquí, porque no llevábamos siquiera 2 años de convertido cuando, hermano, comenzó a levantarse gente contra nosotros. Nos menospreciaban, nos rechazaban. Si usted le quiere servir a Dios, usted tiene que ser consciente, hermano, de que Dios lo va a pasar por todos esos procesos, amado hermano. Esto no es para niños mimados. Hermano, que es que mire, cuando yo voy a predicar, la gente cambia la cara. Pues sí, yo también sé lo que es eso. Yo lo viví y no es fácil y duele. Pero yo no llegué a pensar, hermano, yo voy a entregar el liderazgo. Porque si cuando yo iba a predicar, hermano, de hecho hubo gente que se fue del culto cuando me pasaron a mí a predicar. Hubo gente que se fue del culto. Entonces yo no tendría que ser predicador, hermano, es que a mí nadie me quiere, la gente me rechaza. Pero esa gente es la que pierde delante de Dios. Esa gente hoy no está. ¿Sí ve? Pero cuando usted se deja dañar el corazón, cuando usted se deja afectar el corazón por esas cosas, usted pierde delante de Dios, porque usted le está diciendo a Dios con su actitud: Señor, yo no sirvo para esto. A mí no me gusta el rechazo, a mí no me gusta el menosprecio, a mí no me gusta que hablen de mí. Es que a nadie le gusta. Pero el Señor permite que usted y yo pasemos por todas esas experiencias, hermano, para Él poder formar hombres y mujeres, hermano, que le sirvan para que esta profecía se siga cumpliendo, porque debe seguirse cumpliendo, hermano. Dios todavía llama obreros a su obra, amado hermano. De eso no le quepa la menor duda. Dios sigue llamando obreros y Dios va a seguir llamando obreros. Dentro de poco tiempo, con la ayuda del Señor, se va a comenzar un proceso de formación con todos los líderes de la zona, todos los líderes. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el proyecto? Hermano, formar líderes que mañana o pasado mañana van a ser pastores. Porque se tiene la visión, con la ayuda del Señor, juntamente con nuestro presbítero, de seguir plantando iglesias, hermano. Es que la obra tiene que seguir avanzando con la ayuda del Dios Todopoderoso. Y para plantar iglesia necesitamos pastores. Al nombre de Cristo. Qué bueno que haya todavía hombres, mujeres, parejas que le quieran creer al Señor, que le quieran servir a Dios. Es que Dios sigue llamando, amado hermano. La obra de la iglesia no ha terminado. La obra de la iglesia termina el día del rapto. Mientras tanto, estamos aquí, amado hermano. Entonces, a los líderes les informo, dentro de poco tiempo se les va a notificar y se les va a dar las instrucciones, cómo va a ser el proceso, porque se va a empezar un proyecto de capacitación de líderes. Y de esos líderes de todas las congregaciones,
Muchos la idea es que salgan al ministerio. Y si de aquí salen 2, 3, 4 parejas, hermano, pues yo no me voy a enojar por eso, me voy a alegrar, me voy a gozar de que Dios siga enviando obreros de esta congregación y que a donde vayan sean de bendición, sean útiles y pongan por obra lo que hayan aprendido al lado de este servidor. Esa es la iglesia de Cristo, amado hermano. Por eso, hermano, hoy el evangelio se sigue predicando. Lo predicamos a través de la radio, a través de la internet, en las calles, en los templos, en las casas. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo esta palabra y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué hace la iglesia? Predicar el evangelio. Y usted y yo hacemos parte de la iglesia de Cristo. Sigamos predicando el evangelio, amados, con amor, con alegría, con diligencia, que del Señor recibiremos la recompensa. Póngase de pie y demos gracias al Señor por este consejo de su bendita palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoro, mi Señor. Te doy mil gracias por haberme permitido compartir este consejo de tu bendita palabra con tu pueblo, Señor. Padre, tu palabra es real. La iglesia que Jesucristo estableció aquí en la tierra sigue en pie, sigue avanzando. Tu palabra se sigue predicando, Señor. Y yo tengo la certeza y la convicción de que tú seguirás llamando obreros a la mies. Yo te presento a cada uno de los líderes de esta congregación. Padre, deposita en sus corazones ese anhelo, ese deseo de servirte, Señor. Ayúdales a entender que para poder permanecer en el liderazgo y poder desarrollar liderazgos fructíferos, hay que aprender, Dios mío, a avanzar en medio de las adversidades, en medio del rechazo, en medio del menosprecio, en medio de los ataques de las tinieblas, pero creyendo, Señor, que tú estás ahí con cada uno de nosotros. Padre, glorifica esta palabra en cada vida. Danos amor por tu bendita obra. Danos amor por las almas perdidas. Continúa salvando las almas. Abre puertas para establecer campos blancos. Levanta líderes, Señor, que te crean a ti. Líderes que amen tu obra. Líderes que sientan en sus corazones pasión por este servicio, mi Dios. Líderes con llamado al santo ministerio y a la obra misionera. Aviva tu obra, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Jesucristo.